Dios les bendiga, bienvenidos. Recuerde que hemos puesto un código QR para que les sea más fácil ir a la serie completa. Nuestro tema a desarrollar hoy va a ser el perdonar y el reino de los cielos. Es parte de la serie sobre las enseñanzas de las parábolas para el día de hoy. Vamos hacia nuestra introducción que nos dice cómo la capacidad de perdonar las ofensas a otros ocupa un lugar especial entre las grandes virtudes que fomenta la Biblia en la vida cristiana. El perdonar es una actitud que muestra cualidades cristianas como el amor, madurez emocional, el dominio propio sobre el deseo de venganza, el seguir el ejemplo de Jesús y finalmente quien perdona es perdonado. En esta lección analizaremos la parábola sobre los dos deudores referida por Jesús para dar una enseñanza a Pedro, a los otros discípulos y ahora a todo cristiano sobre el perdón. Los rabinos limitaban el perdón a 3 veces, posiblemente basados en Amós 1:3 y en Job 33, 29 al 30. Pedro, al preguntarle a Jesús cuántas veces perdonaré a mi hermano en Mateo 18, 21, da una opción más generosa cuando dice hasta 7, basado posiblemente en Génesis 4:24. La contestación de Jesús da a entender que el perdón es una gracia que no se puede medir ni enumerar. Por eso él usa el múltiplo de 70 veces 7, indicando que siempre se debe estar dispuesto a perdonar. Vamos hacia nuestro primer punto que dice una gran deuda perdonada, dividida en 2 subtemas, que el primero es el endeudamiento del hombre. Vamos a estar en Mateo 18, en el verso 23, que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey, dice el verso, que quiso hacer cuenta con sus siervos, es un hecho que la palabra nos da a conocer. El Señor ha confiado y encargado tantas cosas a sus siervos que nos tiene que hacer pensar en que llegará el momento de dar cuenta de ello. Verso 24, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una deuda tan alta que solo podía ser alguien que manejara los tesoros del reino. Esto enseña que quien ha gustado del perdón de Dios debe ser misericordioso con su prójimo. Lo que hace crítico este caso fue que este siervo dice que no pudo pagar. Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este siervo, endeudado por los beneficios que había recibido del reino, es muy probable que haya malversado los fondos y abusado de su autoridad. Estos 2 aspectos lo que llevan es a una bancarrota espiritual. El Creador nos da la vida, la salud, la inteligencia y la voluntad propia y hasta da la libertad de nuestros pecados. Pero el ser humano decide derrochar sus bienes materiales, morales y espirituales. Y tenemos que preguntar, ¿y qué contestará cuando se le llame a dar cuentas? Punto B. Incapacidad para pagar. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. A ese momento de lo que se estaba ocurriendo este hecho, los reyes y acreedores podían adueñarse de sus deudores y de sus familias como pago de una deuda que no pudieran pagar. Segunda de Reyes 4:1 y Nehemías 5:8.
Ante las consecuencias e incapacidad, este siervo reconoce su terrible condición. Entonces dice el verso que se postra humillado ante el rey. Con lágrimas y palabras conmovedoras le suplica que tuviera paciencia con él, con la esperanza de que algún día le pagaría todo lo que le debía. Verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El humillarse y pedir misericordia ante Dios siempre va a dar buenos resultados. Así destaca Jesús la bondad del Rey, que en este caso simboliza al Padre Celestial, y ante este deudor, que es símbolo de un pecador, que es tan grande y justa su bondad que no la condicionó al conocimiento que Él tiene de todo. No podemos pagarle a Dios ni sus favores, ni sus misericordias, ni tampoco corresponder del todo al inmenso amor de Dios en Cristo. Pero sí podemos consagrarnos a Él, a su obra, con corazón sincero y agradecido. Romanos 8:12 nos dice: hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Por eso David en el Salmo 103, verso 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. He llegado a mi primera pregunta, que dice: ¿cuáles son los dos aspectos que llevan a una bancarrota espiritual? Punto 2, una pequeña deuda sin perdón. La condición de un consiervo. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. La deuda de su consiervo era insignificante comparada con la que a él le habían perdonado. Y sin ningún rasgo de la misericordia que recibió, cuando vio a su consiervo, lo agarró por el cuello y ahorcándole le pedía que le pagara. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Reconociendo su incapacidad, repite la actitud de humildad que este funcionario tuvo ante el rey, que le dio como resultado el perdón de su gran deuda, y ni así se compadeció de su consiervo. Así reveló su corazón hipócrita, que solo buscaba su provecho. El creyente verdadero tiene ante los humildes la misma humildad que pueda mostrar ante Dios y sus superiores. Punto B. Un corazón inclemente y duro. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. No le prestó ninguna atención al clamor de su hermano. Hasta es probable que pensara mal de la actitud de este deudor. Por cómo él mismo actuó, su corazón sin el amor de Dios se mostró claramente vamos a ver los puntos, en cómo usó su fuerza bruta para resolver el problema. Así que esto nos dice que era un hombre violento. 2. Dice que fue arrogante y vanaglorioso al humillar y maltratar a uno más débil que él. 3. Dice que fue insensible a la necesidad. También fue vengativo porque lo echó a la cárcel. El desamor es un efecto del pecado en la naturaleza humana. Solo la gracia de Jesucristo, tipificada en la bondad y el perdón del Rey, puede traer paz, libertad y gozo. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Mientras haya gente que vea, eso significa que comprenda lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? El pecado trae miseria, dolor, corrupción y malas obras. Y se duelan, pero no se duelan nada más, sino que se duelan mucho, hasta convertirse en intercesores delante del Rey Celestial. El pecado no podrá tener total libertad, y la maldad tendrá oposición y denuncia. Esto es lo que nos dice este verso. Ante quien puede, con su amor inigualable, darle la oportunidad que se le dio al siervo malvado. Por eso es que vamos en intercesión ante el Rey, ante el Padre Celestial. Dice, ver la misericordia de su gran deuda perdonada cuando clamamos por alguien. Pregunta, ¿cuál es el efecto del pecado en la humanidad? Punto 3. Un castigo bien merecido. Un siervo malvado. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? En esta segunda llamada, su señor le pidió cuentas por sus actitudes, ya no por los números, o sea, la deuda que él tenía. La expresión siervo malvado nos da a entender el rechazo de parte del rey para la conducta que presentó este siervo después de él mostrarle su amor y su misericordia. El reproche, te perdoné porque me rogaste, no es suficiente para describir la misericordia divina que él recibió. Se le dio más abundante de lo que él pidió. El hombre promete, recuerde que él prometió pagarle todo, pero su Señor, sabiendo que era imposible, le perdonó toda su deuda. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En esta pregunta vamos a ver tres implicaciones. Una es que se apela a la conciencia del hombre. 2. Se le compromete al creyente a demostrar la gracia que se le ha sido dada, que se le ha sido impartida. Y 3. Nos enseña que Jesús espera que tratemos a otro con la bondad y misericordia que Él nos ha tratado a nosotros. Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, todo lo que le debía. El enojo del rey, como se hace ver en este verso, era de esperarse. En el verso 27 vemos que sorprendió a todos, otorgándole a este funcionario malo y fraudulento el perdón total de sus faltas. Pero su actitud cambió y pasó de ver a un Dios de amor a uno como un fuego consumidor. Dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Vamos a ver la palabra verdugos, que sería basanisteis, que se deriva del verbo basanizo, que se emplea para describir la enfermedad, Mateo 8:6, y las adversidades, Mateo 14:24. Los verdugos o examinadores podían ser también carceleros y torturadores. Y podemos ver que Dios puede valerse de ellos para promover en una vida el espíritu que conviene. Primera de Corintios 11 del 29 al 32 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pedirle perdón a Dios nos garantiza la comunión con Él y la misericordia de perdonar nosotros a otro, porque Él está
con nosotros. Valga la redundancia. Punto B. Un juicio justo, verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta doctrina del perdón, reforzada por la intervención del juicio de Dios contra los que no obedecieron, fue novedosa para los judíos que estaban acostumbrados a torturar, encarcelar y hasta dar muerte a los que le ofendían. Las enseñanzas de Jesús eran basadas en el amor, perdón y misericordia. Ellas brotaban del amor del Padre y de la entrega que Jesús mismo hizo de sí. Estado muy contrario al que establecieron entonces con conceptos represivos y hasta vengativos que se apoyaron con la ley. El destino del siervo malvado es un aviso para reevaluar nuestro trato con otros. Debemos perdonar de todo corazón, con conciencia, compasión y amor hacia nuestro ofensor. Y que quede en nuestra mente como un acto de bondad y no como un momento de dolor. Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús en esta oración estableció un hecho irrefutable que no se puede cambiar. En la manera que nosotros perdonemos, seremos perdonados. Pregunta: ¿qué encierra la pregunta del verso 33? He llegado a la reflexión que dice: no son pocos los que dejan de asistir a las actividades de la iglesia o de la familia por disgusto con alguien. Todos ofendemos en algún momento. Lo reprochable es no estar dispuesto a pedir perdón o perdonar cuando hemos sido perdonados. Colosenses 3:13, el consejo de Pablo es: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En mi invitación les digo que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, nos dice Proverbios. El orgullo, un corazón amargado, y no valorar el perdón de Dios a nosotros puede hacer que abandones la paz y la misericordia que nos da la gracia de Dios en Cristo. Así que no lo permitan, no lo permitamos. Para la próxima semana veremos los obreros de la viña y su recompensa.